Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. En la Grecia actual está ubicada la ciudad de Filipos, en ruinas, por cierto. En ella existe un sitio arqueológico que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta organización promueve, defiende, da a conocer lugares del mundo que sean excepcionales para la herencia de la humanidad. Aquí, Joya de Serén, hermanos, hermanas, con mucho orgullo, a mucha honra, también ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hay que ir a ver las casas de nuestros indígenas. Antes de Cristo, incluso, vivían en casas bien hechas, con rancho, como el rancho de paja, el techo, pero las paredes de adobe tenían su cocina, su sala, su comedor, su dormitorio, su patio donde sembraban los granos básicos. Patrimonio de la humanidad. Una erupción del volcán Caldera que está cercano expulsó ceniza a 3.300 grados centígrados y la gente murió en el momentito, en el instante mismo en que la ceniza viaja, ya no me acuerdo cuántos kilómetros, a 300 kilómetros por hora, creo yo, pero ni los microbuses de Apopa alcanzan esa velocidad. Y no puede huir uno. Cuando expulsa lava, el magma en el interior de la tierra, cuando sale a la superficie se llama lava, y esa corre a 20 kilómetros por hora y uno puede huir, pero con la ceniza no hay cómo. Están los depósitos de barro donde comían frijoles y los frijolitos han quedado como hierro, y están las señas que hacían los dedos que comían con las manos. El maíz, los lazos de Nequén, bueno, una cosa es patrimonio de la humanidad, a mucha honra y orgullo. Hay que ir a Joya de Serén. Antes que ir a las ruinas de Egipto, hay que ir a las del Tazumal, hermanos, hermanas, a las de Sitio El Niño, ¿cómo se llama el otro ahí? San Andrés, sí, gracias. En la Grecia antigua, Filipos era una ciudad de Macedonia Oriental. Fue fundada por Filipo II de Macedonia, él era el rey. Le dio ese nombre, Filipos, porque antes la ciudad tenía por nombre Crénides, que en griego significa lugar de fuentes. Probablemente se le dio este nombre por las diversas fuentes que tenía el río Angites. El objetivo de Filipo II, el rey, al fundar esta ciudad allí era doble: tomar el control de las minas de oro que circundaban el lugar y establecer un cuartel, una guarnición militar en un punto de paso que era estratégico para las invasiones y para las huidas. De allí se controlaba esa ruta entre Anfípolis y Neápolis. Filipo II fue un genio militar para su época. Estuvo preso con el ejército cretense y, estando preso, capturado, copió, imitó algunas cosas que después superó. Eso se llama ser creativo. El creador es el que inventa las cosas por primera vez. El creativo es el que toma aquel invento y lo supera o lo mejora. Como el carro, que los japoneses no inventaron, pero miren ahora qué hicieron con el carro. El transistor lo inventaron en los laboratorios de la RCA Victor de los Estados Unidos, pero después de la Segunda Guerra Mundial lo llevaron a Japón y miren que Japón conquistó el mundo con el transistor y no con la guerra como querían antes. Ser creativo es tomar algo ya inventado, superarlo, mejorarlo. Así que Filipo II fue creativo con el arte de guerra de los cretenses, si mal no recuerdo, y él mejoró y logró grandes conquistas militares. Allí a aquella ciudad de Filipos envió aproximadamente 2.000 personas, se llaman colonos, estaban en una colonia empezando la ciudad, el pueblo, y tenía bastantes cuarteles o fortificaciones militares para defenderla o para salir en ataque. Filipo fue una ciudad que logró como reino independencia del reino macedonio, una ciudad que era independiente por ella misma.
Yo no quisiera morirme sin ver que aquí en El Salvador cada municipio es una ciudad independiente del gobierno central. Que cada ciudad, cada municipio tenga su universidad. Que cada municipio tenga su hospital. Porque el Rosales, pobrecito, ya lo quieren cambiar de lugar, tiene más de 100 años. Y viene gente de Nicaragua y Honduras a pasar consulta aquí y no da abasto ni para los salvadoreños. Cada municipio tenga su polideportivo donde se adiestren los jóvenes en boxeo, fútbol, basquetbol, voleibol, kickball. Hoy son los highball, los jóvenes. Eso no. Que deporte, algo saludable. Que haya competencias permanentemente, que las empresas donen regalos para las competencias. Otro día les digo, que cada municipio sea independiente, que ahí haya su fuente de trabajo, que no se migre, que no se vaya para otro municipio, que no se vengan a San Salvador, que ya no cabemos, 1,5 millones viviendo desde Ciudad Merliota hasta San Martín. Eso es demasiado. Vive más gente en Soyapango que en todo el departamento de Usulután. No puede ser, hermanos, hermanas. Que cada municipio encuentre lo que busca aquí en San Salvador y mejor todavía. Y así no necesitaremos irnos para otro país tampoco, porque el de nosotros es mejor. Filipos, bajo el reinado de Filipo II, que la fundó, con 2,000 personas logró su independencia total del reino macedonio. Incluso tenía su propio gobierno democrático. Tenía la eclesía, que se traduce como iglesia, pero es una asamblea que tiene poder, como los cabildos abiertos de la alcaldía. Mire qué bonito. Filipo II es el papá de Alejandro el Magno, quien llegó a ser considerado de origen divino a causa de su genio militar y las ideas que tenía. En realidad que Alejandro el Magno era sorprendente. Los militares de hoy dicen, si viviera hoy fuera dueño del mundo. Pero vivió hace 2,000 años, un poco más. Es que hizo cosas, hermanos, hermanas, para conquistar una isla, por ejemplo. Hizo un terraplén. Trajo tierra, no sé cuántos kilómetros hasta que llegó a la isla. No podía por barco. Y ahí se pasó meses, años, hasta que hizo ese terraplén para entrar. Cuando llegó a la isla y puso un pie, todos le aplaudieron y dijeron, que sea nuestro rey. ¿Y para qué vamos a pelear contra él? De todos modos nos va a derrotar. Eso es una entre muchas más que pudiera decirles. El profesor privado que su papá Filipo II le contrató fue a Aristóteles, ni más ni menos. El genio más grande en filosofía de los 3 filósofos griegos clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Ese fue su mentor, su profesor privado. Por ejemplo, una vez Alejandro el Magno fue a donde Diógenes, apodado el Cínico, que vivía en un barril de madera, como el Chavo del Ocho. Y le tocó el barril. Estaba durmiendo todavía Diógenes el Cínico, no tenía nada más que un barril de madera y ahí vivía, no tenía ropa, no tenía un montón de cosas. Este Diógenes el Cínico es el que salía con una lámpara a mediodía en punto y decía, busco un hombre, y cualquiera que le decía, yo soy hombre, y vos por qué sos hombre, y empezaba el diálogo filosófico. Este Diógenes es el que dijo, me encanta ir al mercado, cómo me divierte, porque veo 100,000 cosas que no necesito. Yo voy a Metrocentro, Pericentro, Multiplaza, Plaza Mundo, Plaza Merliot y salgo con una gran crisis de nervios porque no puedo comprar el televisorón Curve de 64 pulgadas. Le tocó a Alejandro el Magno el barril a Diógenes el Cínico y así salió desperezándose. Y le dijo con toda su corte, con todo su ejército, sus 4 lugartenientes, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Filadelfo ahí.
soy Alejandro el Magno, pídeme lo que quieras, porque él, como era filósofo de Aristóteles, él sabía que Diógenes era filósofo y le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Qué le hubieran pedido ustedes, hermanos? ¿Qué le hubieran pedido ustedes, hermanas? A Alejandro el Magno, dueño de un territorio increíble, vaya. ¿Saben qué le contestó Diógenes? Que te apartes, le dijo, porque me da sombra. Avergonzado, se montó en su caballo bucéfalo y dijo, si yo no fuera Alejandro el Magno, quisiera ser Diógenes. Vaya. Allí nació Alejandro el Magno en Filipos. Allí nació Aristóteles en Filipos. Ténganlo en mente. Filipos fue visitada por el apóstol Pablo en 3 ocasiones. En el año 49 después de Cristo, en el 56 y en el 57. Acompañado de Silas, Timoteo y Lucas, el autor del Evangelio que lleva su nombre, y el libro de Hechos de los Apóstoles. Por tanto, el apóstol Pablo predicó por primera vez en suelo europeo en la ciudad de Filipos. No tuvo éxito a los ojos humanos. Por esta razón, leímos en el pasaje, fue a las afueras de la ciudad, donde ya no están protegidos por las murallas de la ciudad, al río. Allí se reunían las mujeres, la sociedad femenil, casi digo mensajeras de Cristo, pero no eran las mensajeras de Cristo. Y allí bautizó a una comerciante de púrpura llamada Lidia, millonaria para aquellos días. Había una comunidad judía y había una sinagoga allí en Filipos, pero allí no tuvo éxito el apóstol Pablo, por eso se fue allá, a la orilla del río, a ver qué tal le iba con las mujeres. La primera iglesia cristiana fundada en Filipos nació en una casa de tamaño modesto, era una casa de oración. Estamos hablando de la casa de Lidia. Para el tiempo en que llegó el apóstol Pablo, las mujeres se reunían afuera de las ciudades porque no les permitían que se reunieran adentro. Y en los ritos religiosos de todas las religiones no les permitían participar. Paren bien las orejas, hermanos, hermanas. Pero allá afuera, ellas solas, sin presencia de varones, ellas hacían sus ritos religiosos al margen de la ley oficial. Eran subversivas estas mujeres. Era una oficialidad estricta, pero ellas decían como Sara, aquí ni Dios me va a decir quién va a heredar Isaac y no Ismael como legalmente correspondía. Esa herencia de esas mujeres. En las comunidades judías de la diáspora se llama técnicamente una palabra griega que significa dispersión del pueblo judío cuando salió por los 4 puntos cardinales hasta aquí en El Salvador tenemos. Las mujeres habían visto el ejemplo de las mujeres romanas y ellas mismas llegando a esos pueblos dominados por Roma, adoptaron esas costumbres de celebrar los ritos religiosos porque no se los permitían en las ciudades, lo hacían afuera de la ciudad. Y estas mujeres hasta dirigían sinagogas. Se las llamaba madres de sinagoga a estas mujeres que dirigían la sinagoga de mujeres o la reunión de mujeres religiosas. La Iglesia Católica Romana en nuestro tiempo reconoce en Filipos a Santa Lidia. Reconoce, ellos no la hicieron santa, ellos no la nombraron. Iglesia Católica Romana hubo 500 años después de Cristo, así que 500 años la Iglesia de Cristo nombró santa a Lidia de Filipos y a otras 2 cuyo nombre no puedo recordar, tendría que ver los libros de historia otra vez. Así que 400 años antes,
a las celebraciones de la Iglesia de Cristo, había mujeres ya llamadas santas. El doctor en medicina Lucas, autor del libro de los Hechos y del Evangelio que lleva su nombre, narra, él es encargado, en el griego más bonito de todo el Nuevo Testamento, narra la historia del apóstol Pablo y Lidia, que tuvo como escenario esta ciudad de la que ya les mencioné algo. El apóstol Pablo llegó un día de reposo, día sábado dicen, pero es día de reposo, fuera de los muros de la ciudad, y llegó a la proseuqué, escribió Lucas en griego. Era el lugar de oración y ritos judíos, pero celebrados solo por mujeres, como una sinagoga solo de mujeres. Cuando el apóstol Pablo habla de los ritos religiosos judíos celebrados por hombres, le llama sinagogé. Se parece a proseuqué, pero proseuqué es la casa de oración o sinagoga de las mujeres y sinagogé la de los hombres, donde se hacía el servicio tradicional, los cantos, las lecturas, las explicaciones, el oficio dirigido por varones. Ahí lo podemos leer en todo el libro de Hechos y en todo el Nuevo Testamento. Muy probablemente antes de ir a la proseuqué donde estaban las mujeres, esto no está escrito en la Biblia, esto es por lógica que simula la verdad pero no nos conduce directamente a ella, sin duda alguna. Pero probablemente el apóstol Pablo solo había una sinagoga, llega a predicar ahí y no tiene éxito a los ojos humanos. Y le dice a los hombres judíos por aquí, los hombres judíos por allá, porque había muchos judíos entre aquellos 2000 de Filipos. Al no tener éxito, casi por vencido, ya con la guardia abajo, que es un término del boxeo, que uno ya no está así, sino que ya bajó los brazos, el enemigo lo derriba más fácilmente. Cansado de tanta explicación, de tanta enseñanza, de tanta predicación, que ya no querían saber nada de Jesús de Nazaret, ni del Dios Altísimo, ni de el 3 veces santo de Israel, y los griegos a los que le predicó, que querían sabiduría, y a los judíos que le pedían milagros o señales. Hartos de escuchar de tantos dioses, el apóstol Pablo, preocupado por la predicación del Evangelio, porque Cristo me constriñe, escribió el apóstol Pablo, y no tenía ningún prejuicio en contra de nadie para predicarle el Evangelio. Así que se va a predicar a orilla del río y a enseñar a aquellas mujeres que estaban reunidas afuera de la ciudad. Lucas utiliza como lugar teológico de encuentro con Dios fuera de la ciudad. Parábola de la gran cena, Lucas 14. Como no quieren venir los invitados para los que preparé esta cena, andate más allá de los cercos y los vallados y trae a todos esos. Allá está el lugar de encuentro con Dios, no en el templo oficial. Y allá llegó el apóstol Pablo, con aquellas mujeres marginadas, rechazadas, pero deseosas, ávidas, con apetito de conocer del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la primera que se dice que respondió positivamente al mensaje fue Lidia, matrona, no patrona de papá, matrona, era la mamá, era empresaria, comerciante de púrpura. La púrpura es un tinte extraído de un molusco que se llama murex, lo tienen que dejar a la orilla de la playa para que el viento, cuando sopla las burbujitas de aire, las gotitas de aire, el yodo que le cae al molusco como una concha, da el proceso de oxidación y ese tinte. El proceso es largo, costoso, difícil, y después sacar de cada conchita una o dos gotitas para teñir una túnica. Se pueden imaginar, solo los reyes, solo los millonarios de aquellos días usaban púrpura. Al Señor Jesús se burlaron poniéndole un manto púrpura, ¿se acuerdan ustedes? George Bush, el papá, cuando fue presidente de los Estados Unidos, era de los 10 hombres mejor vestidos del mundo según la revista Time. Y la pulgada cuadrada, como este pedacito de la uña de su dedo gordo hasta el gozne, una pulgada cuadrada, un pedacito así, costaba $200 en aquellos días. Casimir inglés. Algo así era la púrpura en aquellos días. ¿Cuánto habrá costado un traje de George Bush, papá, siendo presidente de Estados Unidos, de Casimir inglés? ¿Se imaginan ustedes? Algo así parecido era la púrpura. Así que Lidia tenía mucho dinero. Era empresaria. Eso significa que viajaba, tenía una red
de personas con quienes platicaba, con quienes vendía, revendía, los que le pedían tela teñida con ese tinte. Así que es importante tener amigos, hermanos, hermanas, para predicarles el Evangelio. Aquel día le dije a los niños, pero yo se lo digo a los niños para que lo entiendan los niños grandes, se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan. Tengan amigos, porque si no tienen amigos, ¿a quién le van a predicar el Evangelio? Por eso la gente busca la plaza donde nadie la conoce o se va a otra parte del mundo donde nadie lo conoce. No, a sus vecinos que viven a la par, a los vecinos que viven enfrente, que a lo mejor nos llevamos mal. Nos botan la basura de ellos aquí enfrente de la acera de nosotros, pero hay que predicarles el Evangelio. Como dijo aquel santo, predica, predica siempre. Solo cuando sea necesario usa palabras. Así que Lidia tenía muchas personas conocidas y por eso el Evangelio comenzó a extenderse por sus clientes, por sus amigos, por sus vecinos. Y por su posición económica y material, eso le permitió hospedar al apóstol Pablo y a sus acompañantes. Yo siempre me pregunto, ¿qué habrá comido el apóstol Pablo en la casa de Lidia? Y no estuvo un día, todo el tiempo que necesitó el apóstol predicar, allí se hospedó. Cuando lo metieron preso en Filipos, y salió de la cárcel azotado, medio muerto, se va para la casa de Lidia. Ahí se recupera y después sigue su trabajo evangelístico. Allí todo el capítulo de Hechos 16, léalo en su casita para que comprendan mejor esto. Yo solo les voy a leer el versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos que los estaban esperando, los consolaron y se fueron. Los relatos no bíblicos dan cuenta, los relatos históricos, que el apóstol Pablo fundó junto a Lidia la primera comunidad cristiana, la primera iglesia de Cristo en la ciudad de Filipos. Y ella se quedó presidiendo la nueva comunidad. Hay dibujos, hay relatos, hay historia escrita en que a Lidia la llamaron flor de almendro en la primavera cristiana, porque decían las mujeres, nosotros somos las flores del manto del Señor Jesús, decía. Entre paréntesis, hermanos, hermanas, ¿cómo trata el Evangelio a las mujeres? Lo que nos dice de Lidia es que el Señor, oigan bien hermanos, oigan bien hermanas, léanlo bien, ya lo leímos una vez. El Señor abrió el corazón de ella, el pensamiento de ella, no los sentimientos. En la Biblia el corazón es el asiento de los pensamientos, no de los sentimientos. Sería muy largo explicar esto, pero el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Miren qué hermosura. En los planes del apóstol Pablo no estaba ir a Macedonia o a Europa, mucho menos ir a un lugar fuera de las murallas de la ciudad. Él siempre iba a las sinagogas como nuestro Señor Jesucristo en sus inicios. Pero el Espíritu Santo tenía otros planes, Dios tenía otros planes. Una enfermedad hizo que el apóstol Pablo se quedara y en una noche tuve un sueño, una visión y vio a un varón macedonio vestido como griego y le dijo el Espíritu, tienes que predicar en Macedonia, y ahí se fue, llega a Filipos y a todo lo demás que ya les dije. La última opción del apóstol Pablo, aunque sea donde estas mujeres voy a ir, y allí se fundó la primera iglesia de Cristo. Por aquella colaboradora del apóstol Pablo, fundadora y protectora de esa iglesia de Filipos. Hermanos, hermanas, el mensaje del reino de Dios, predicado por nuestro Señor Jesucristo. Él enseñaba y practicaba la igualdad del hombre y la mujer. Y a la mujer la dignificó a un grado extremo, superlativo. Ya no le podemos pedir más al Señor porque ya no había forma de hacer más. Y sería largo relatar todo lo que él hizo en beneficio de mujeres, pero ustedes lo pueden leer en su Biblia. Y la integración de la mujer en la comunidad de hombres. ¿Se acuerdan el relato de Marta? Marta, afanada y turbada está, pero esta María que está aquí a mis pies ha escogido la mejor parte. Pero Marta también era una mujer 10 para las cosas de la Biblia, porque cuando Lázaro, su hermano, muere,
le llegan a reclamar al Señor Jesús y le dice, tu hermano resucitará. Y el pueblo judío ni había oído hablar de la resurrección, pero Marta le dice, sí Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Es decir, que Marta estaba bien puesta en su fe y por eso se podía dedicar a la cocina, pero a las dos las integra y las trata por igual nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo, cristiano, partidario, seguidor de Cristo, fiel a la enseñanza del Señor Jesús, porque nosotros seguimos al Señor Jesús, predicamos del Señor Jesús, tenemos que imitar al Señor Jesús, al apóstol Pablo, pero porque él imita también a Cristo. Fíjense bien, hermanos, fíjense bien, hermanas, nosotros somos cristianos en primerísimo lugar, seguidores del Señor Jesús. ¿Y cómo era él? No como es este hermano, lo que aquella iglesia, que el Señor Jesús. No es que aquel teólogo que ha escrito 100 libros, el Señor Jesús. Es que aquel pastor fundador de una iglesia que mire tiene 100,000 miembros, el Señor Jesús. No somos seguidores de otro ni de otra. El apóstol Pablo, fiel a la enseñanza del Señor que confesó por toda su vida como nosotros lo confesamos, fiel a su práctica, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a los Gálatas. ¿Quieren perder el sueño, hermanos, hermanas? Busquen Gálatas 3, 27 y 28, para que no crean que yo me estoy inventando las cosas. Abran su Biblia. Gálatas 3, 27 y 28, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Más claro decía la abuelita de ustedes, porque la mía no canta un gallo. No cabe duda, hermanos, hermanas, esta enseñanza ejercía una gran presión en aquella sociedad de hace 2000 años. Pero el apóstol Pablo, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, remitía, hacía referencia, nos enviaba de nuevo al huerto del Edén, a la creación original de Dios antes de la caída de la gracia de Dios en el pecado. Allá, los dos recibieron instrucciones, Adán y Eva, los dos fueron castigados, los dos desobedecieron. Corte parejo, decía la abuelita de ustedes, porque la mía no decía eso. Esta enseñanza se ha perdido y esto es de lamentar, hermanos, hermanas. No le gustaba a los judíos esta enseñanza, no le gustaba a los romanos. Abolieron esta enseñanza en pocos años, porque la mujer tiene que estar sometida al hombre y no puede participar en el oficio religioso. Y la iglesia de Cristo, 500 años para acá, después de Cristo, siguieron más a Aristóteles, a Platón, a Plotino, a Orígenes, a otros griegos, a los judíos y a los romanos, que los romanos le dieron la patria potestad al hombre, responsable de sus hijos, porque antes ya tenía la patria familia, el poder sobre la familia, sobre la esposa y después sobre los hijos hasta que se independicen. Y sobre los esclavos, eso es la patria familia. El hombre, esta introducción de esta ley romana fue singular en la historia humana. Pero viene la iglesia de Cristo y en lugar de seguir a Cristo, sigue la sociedad. Ve, qué bonito, confiesa a Cristo, pero en la práctica es romana. Es griega, es judía, es filosófica. No, señor. No estoy exagerando cuando les afirmo que la iglesia de Cristo se paganizó en su pensamiento y en su práctica. Es decir, que en lugar de salar, fue salada por la sociedad. En lugar de ser levadura del mundo dominado y orientado por el pecado, el mundo dominado y orientado por el pecado leudó a la iglesia. Mucho cuidado, mucho cuidado. Cristianos fieles al Señor Jesús, como el apóstol Pablo, es lo que Cristo quiere y Dios el Padre Celestial igualmente. Así que la participación de la mujer en la vida de la iglesia es más pagana que cristiana. Después de esta pequeña introducción, hermanos, hermanas, vamos a ver la carta a los filipenses. La comunidad de Filipos no solo fue fundada por una mujer,
llamada Lidia, sino que la autoridad se mantuvo en manos de mujeres. Fíjense bien que en toda la carta a los filipenses, la leen en su casa, no les va a tardar 15 minutos, eso es menos que el cuarto de hora de la novela. Y menos que el partido 90 minutos, 15 minutos para que lean la carta a los filipenses. Fíjense que en toda la carta se saluda a Evodia y a Síntique, nombres bonitos para sus hijas. Como les gusta darles nombres bíblicos, creyendo que con solo el nombre ya heredan todas las características del dueño del nombre bíblico. Hermana Evodia, recoja la ofrenda. Hermana Síntique, despídenos en orden. Mire qué bonitos esos nombres. Evodia y Síntique eran líderes de la iglesia de Filipos, pero tenían algunas diferencias. Yo no sé por qué siempre hay rivalidad entre las mujeres, entre los hombres. No es así. Llega aquella con uno, sus zapatos tacón 7. Ay, sí, como ya viene con sus zapatos tacón 7. Como que vaca camina, pero ella cree que no, va. Llega aquella con su carterón así, como ya no hay carteras, mochilas alpinas, son así. En una caja de tesoros, denle esa carterona a un niño, ya van a ver ustedes qué feliz. Sacando todo, más si está chiquito como el nietecito de Rosalinda de Valiente. Mire, ese niño sería feliz. Hay una rivalidad entre ellas, Evodia y Síntique también. Y el apóstol Pablo las trata con cariño. Fíjense que las palabras griegas, ya no me acuerdo cuál palabra es que ocupa, creo que no lo escribí, pero le llama colaboradoras, pero es una palabra de cariño. Le llama como colegas, compañeras de milicia, como a Timoteo le llamó. A Evodia y a Síntique dice que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Mire cómo era esa iglesia de Filipos. La autoridad de las mujeres se ejercía en la comunidad cristiana de Filipos, probablemente porque se reunieron, así nacieron, más que en el culto oficial. Hermanos, hermanas, ahora sí estoy entrando en materia. Todo esto olvídenlo si quieren. La iglesia de Filipos, fundada por una mujer, dirigida por mujeres, tenía características más femeninas que masculinas. Y probablemente por eso, a pesar que habían caído en miseria económica, cuando el apóstol Pablo recogía aquella ofrenda para los pobres de Jerusalén, ellas enviaron todas estas iglesias de Macedonia, lideradas por Filipos. Del apóstol Pablo, su fundador, nunca se olvidaron. Oigan bien lo que les voy a decir, hermanos, oigan bien lo que les voy a decir, hermanas, acordaos de vuestros pastores. Y hay pastores de nuestras iglesias bautistas olvidados, aventados, o en el patio de la casa, en una casita allá al fondo que no moleste mucho, un cuartito allí donde no regaña a nadie, o al hogar senil, no al Gracias Hatler, a cualquiera, cuando los deberíamos de tener en muy alta estima. Aquella iglesia de Filipos nunca se descuidó del apóstol Pablo. Le dieron un amor genuino, él ya sabía, y el apóstol por eso les decía, es recíproco. Estoy hablando de la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 8. Si tienen abierta allí la Biblia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Les dije que les iba a predicar porque esta iglesia de Filipos era tan especial para el apóstol Pablo, la mejor de todas las que fundó, cuando todas le dieron dolores de cabeza. De la que se enorgullecía era de la iglesia de Filipos, y ahora estamos viendo el porqué. El apóstol Pablo hizo a un lado sus convicciones personales, hizo a un lado su orgullo, cuando cayó en quiebra económica, y de la única iglesia que aceptó ofrenda, porque algunas otras debieron ofrecérselo, fue de la iglesia de Filipos. ¿Tienen abierta la Biblia, hermanos, hermanas, en Filipenses 2:25?
Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, otro nombre bonito, mire, para sus hijos, ¿ve? Hermano Epafrodito, dé la bienvenida. Mire qué bonito. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Es decir, que Epafrodito era miembro de la iglesia de Filipo y a él le enviaban los mensajes y las ofrendas para el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo tenía mucho dinero, pero cayó en quiebra económica. Porque por la obra de Cristo, este Epafrodito, cuando le llevó la ofrenda al apóstol Pablo, casi se muere. Fíjese bien, 2:30, Filipenses 2:30. Estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad de hacerlo. No lo digo porque tenga escasez. Este versículo que voy a leer, el 12, el 13, es el más sacado de su contexto, el más citado de la Biblia sacado de su contexto. Fíjense bien, no lo digo porque tenga escasez. Filipenses 4:11. Pues he aprendido a contentarme. Uno tiene que ser feliz siempre, no cuando tenga las cosas va a ser feliz. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Era estoico el apóstol Pablo, el que le hace frente a lo que le venga en la vida. No andar allí con... Por eso el apóstol Pablo dijo, portaos varonilmente y esforzados. Y ahí está el versículo más citado fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que el apóstol Pablo estaba pobre, pero Dios lo fortaleció y pudo enfrentar esa situación. Pero la gente, yo no puedo nadar, pero voy a aprender porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, yo no quiero comprar un carro, no puedo manejar, pero yo sé que voy a aprender porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, la gente hace unas citas todas. No. Eso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es cuando usted esté en la vil calle, cuando esté en la miseria, cuando esté en la quiebra. Todo lo puede en Cristo que le va a dar fortaleza. Y si usted no pudiera, Dios no le hubiera permitido eso. Garantizado. El sufrimiento, el dolor que usted enfrenta, si usted no pudiera, Dios sabe que se rompería y por eso se lo manda, porque sabe que puede. Puedo pasarme toda la mañana contándoles mis experiencias propias, pero yo estoy seguro que ustedes también las han pasado. Sin embargo, Filipenses 4:14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Fíjense, cuando el apóstol Pablo se fue, le dieron su ofrenda de amor. Y aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia de Filipos. No cabe duda, hermanos, hermanas, lo menos que podía hacer el apóstol Pablo por esta iglesia en el 4:1 era llamarles gozo mío y corona mía. Cuando el apóstol Pablo le decía, es que esos cristianos de Corinto, mirá, los hombres tienen sexo con las mujeres servidoras del templo de la diosa Afrodita, la diosa griega del amor. Sí, pero miren a Filipos. Miren esos efesios dedicados a la brujería, creen más en la brujería que en Cristo. Sí, pero miren a Filipos. Miren esa iglesia de Roma solo porque está en la ciudad del imperio. Sí, pero miren a Filipos. Y así los tesalonicenses y todas las demás. Gozo mío y corona mía. ¡Qué calidad de iglesia! Yo no he visto ninguna iglesia bautista filipense. He visto primera iglesia bautista de Corinto, eso sí lo he visto, y de otros lugares.
Fíjense cómo les dijo el apóstol Pablo en el 4:1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ya terminé, hermanos, hermanas. La iglesia de Filipos con las iglesias de Macedonia participaron de las ofrendas a Jerusalén y participaron con el apóstol Pablo en lo que él estuvo allí, en lo que lo despidieron, y cuando estaba en cualquier otra parte allá le mandaban las ofrendas con Epafrodito y otros más. Ahora bien, ¿por qué la iglesia de Filipos hizo eso? Fíjense todo lo que les he dicho ya 30 minutos. Porque la iglesia de Filipos había entendido que el diezmo y la ofrenda son de Dios. Y se la entregan al representante sobre la faz de la tierra, es la iglesia de Cristo. Que el diezmo y la ofrenda son de Dios, no son de ustedes. Dios se los manda, Dios se los presta para que ustedes le den de nuevo. Y el que no lo hace, le va mal. Te damos gracias, Señor, por tu palabra escrita. Perdónanos cuando tratamos de interpretar con nuestras limitaciones humanas tu palabra sagrada. Ilumínanos con el poder de tu Espíritu Santo, aunque sea amarga esta palabra, que sea dulce la práctica de ella. Da tu bendición a manos llenas para que tengamos suficiente que compartir con los demás, apartando siempre nuestros diezmos y ofrendas, que hagamos de cuenta que se nos cayó, que se nos perdió, que lo olvidamos en alguna parte, que nos lo robaron los ladrones. Este dinero es tuyo, de lo tuyo te damos. De lo recibido de tu mano te devolvemos una partecita, porque la gratitud en nosotros es grande. En el nombre de Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros. A ti te oramos, que eres un Dios que nos ha dado a su Hijo Jesús. Nosotros, seguidores de ustedes dos, también tenemos que dar de lo que tenemos, de lo que sabemos. Danos tu bendición para que lo hagamos así. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.